Bienvenidos de nuevo a todos a este canal en donde hablamos de deportes extremos, de videojuegos, de exploración, de viajes. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia de las consolas y en esta ocasión vamos a hablar de una espectacular marca que marcó a todos, como es la marca Nintendo. Todos recordamos a Nintendo y uno de sus personajes principales, el más recordado y más querido por todos, que es Super Mario Bros. Entonces hoy empezamos a hablar de la historia de Nintendo. Entonces, vamos de una ya. Con la historia de Nintendo, pues estamos hablando de las pioneras en la creación del entretenimiento interactivo, se puede decir. Ellas tienen Nintendo su sede en Kioto, Japón, y en la fábrica se distribuye hardware y software para la consola Nintendo. Hoy en día Nintendo Switch y la Nintendo 3DS. La historia de Nintendo básicamente nace o tiene varios periodos, pero uno donde nace es en 1889, cuando Fusajiro Yamauchi empezó a crear unos naipes llamados los naipes Hanafuda. Debemos de recordar que en esa época los juegos de cartas eran traídos por los portugueses y eso era prohibido porque eran usadas básicamente para apostar. Entonces esa afición de las apuestas con cartas fue perseguida con firmeza por el gobierno japonés. Entonces, en base a eso, esos jugadores japoneses empezaron a crear sus propias cartas, las cartas Hanafuda. Básicamente, el nombre Hanafuda o las cartas significa cartas de flores, porque muchas de sus gráficas eran o estaban adornadas con varias flores. Las partidas de Hanafuda eran lentas y largas porque tienen que asociar imágenes del mismo mes. Y realmente estas cartas Hanafuda no tenían relación con las apuestas, que eran las que tenían los oficiales. Entonces esto aquí en el 89. En el 1902 el señor Yamauchi comienza a fabricar las primeras barajas de cartas del estilo occidental en Japón. En principio estaban destinadas a la exportación, o sea, para mandarlas a lo que era Europa. Pero estas cartas se vuelven muy populares en Japón, demasiado populares. Entonces el señor Yamaguchi con su exportación de cartas creó algo muy fuerte. Así que en 1933, por esta historia, se funda la sociedad Yamauchi Nintendo Company Limitada. Después, para 1947, nace una distribuidora de las cartas Hanafuda, que era la distribuidora Marufuku Company Limitada. Por esta distribuidora, en pocas palabras, era la que estaba autorizada para la distribución de las cartas. En 1950, Hiroshi Yamauchi es nombrado presidente encargado de la facturación de Yamauchi Nintendo. Luego en el 51 la compañía pasa a llamarse Nintendo Playing Card Company. En 1952, luego las fábricas que ya estaban consolidadas y se encontraban en Japón, consolidan esa empresa, la empresa Nintendo Playing Card Company Limitada en Japón. Para el 53 es la primera empresa en tener éxito con la producción masiva de cartas plásticas en Japón. Imagínense, ya se habían vuelto fuertes en los juegos de cartas. Y así en el 59, 1959, la empresa toma los personajes de Walt Disney, los imprime en sus cartas y empiezan a vender esas cartas con los personajes de Disney. Entonces así ellos logran meterse en el mercado de las barajas para niños. Y entonces ese mercado fue, mejor dicho, arrasador. Para 1962 ya la empresa empieza a cotizar en la segunda sección de la bolsa de Osaka y en la bolsa de Kioto, Japón. Y así en 1963 el nombre de la compañía cambia de nuevo a Nintendo Co. Limited y se empiezan a fabricar los juegos
unos juegos adicionales a las barajas de cartas que ellos ya tenían. O sea, amplían su portafolio para esa fecha. Para 1969 se amplía y se refuerza ese departamento de juegos porque, o sea, ya estaban teniendo tanto éxito que construyen una planta de producción en Uji City, a las afueras de Kioto, Japón. En 1970 esas cotizaciones de la bolsa ya no están en la segunda sección, sino pasan en la primera sección de la bolsa de Osaka. Eso significa que ya empiezan a tener demasiada fuerza y ellos ya tienen la construcción y la ampliación que finalizan en ese año de las oficinas centrales de Nintendo. Pues empieza la venta también de la serie Bingon, que utilizaba optoelectrónica. Se incorporaron la electrónica a la industria de los juguetes en 1970, imagínense. Luego en el 73 ellos crean un sistema de disparo láser desarrollado por la compañía. Sustituyen a los bolos como principal pasatiempo en el Japón, y en el 74 desarrollan un sistema de proyección de imagen y uso del proyector de 16 milímetros en las salas recreativas. Estos proyectores los empiezan a exportar por toda Europa y América. En 1975 ellos se unen a Mitsubishi Electric y desarrollan para Japón un sistema de videojuegos utilizando reproductores de video electrónico llamados los EVR. Luego introducen el microprocesador en los sistemas de estos videojuegos en el año de 1976. Y en 1977 desarrollan los videojuegos para uso doméstico en cooperación con Mitsubishi Electric, y las primeras consolas domésticas aparecen, que vienen a ser la TV Game 15 y la TV Game 6. Para 1978, Nintendo publica un juego de sobremesa arcade que se basa en el juego de mesa Otelo. Los que no conocen Otelo, es un juego que es como un tablero, como hagan de cuenta el tablero de ajedrez, pero tienen fichas negras y blancas. Entonces es una pantalla básicamente el computer Otelo, una pantalla negra de un solo color. Las piezas de Otelo verdes, blancas y negras se sustituyen por los cuadros y signos de suma respectivamente. Computer Otelo no tiene joystick, o sea, esta consola solo tiene 10 botones de colores por cada jugador. En 1979 Minoru Arakawa inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York. Aparece la franquicia de Nintendo en América. Inician un departamento de máquinas de juegos operadas con monedas. Para 1980, ya la propiedad de Nueva York de Nintendo of America Inc. se comienza a vender en Japón la línea de productos Game & Watch, los primeros videojuegos creados por Nintendo portátiles LCD con microprocesador. Luego para Nintendo, el artista gráfico de Nintendo, Shigeru Miyamoto, es el creador del juego Donkey Kong. El nombre original era Jumpman, que es un carpintero rechoncho que corre para salvar a su novia Pauline de un mono loco. Luego a Jumpman se le cambia posteriormente el nombre durante el establecimiento de las oficinas centrales de Nintendo of America por parte de Nintendo Co. Limited, como homenaje al parecido Jumpman con el propietario de las oficinas, el que se llamaba Mario Segali. Y entonces al nombre ese le llamaron Mario. Entonces ya no era Jumpman sino Mario. Luego para 1981 se desarrolló y distribuyó por todo el mundo el videojuego con funcionamiento con monedas de Donkey Kong. Este video se convierte rápidamente en el mayor venta entre los juegos para las salas recreativas. Esas salas que nosotros recordamos que uno entraba y era totalmente oscuro el salón y solo se veía la luz de las pantallas de las máquinas, de los arcades. En 1983 hay una creación de una planta en Uji. O sea, ellos crean una nueva planta para incrementar la capacidad de producción y permitir la ampliación del negocio, pensando en el futuro.
Luego cotiza en la primera sección de la bolsa de Tokio y se comienza a trabajar en el videojuego para consola Family Computer Famicom, utilizando una CPU que es un Central Processing Unit y una PPU, Picture Processing Unit, una unidad de proceso de figuras o de fotos. En 1984, entonces ya Nintendo desarrolla y pone a la venta el PS System. Es un exclusivo de juego de funcionamiento con monedas y pantalla doble. Luego de ahí lanzan el sistema Famicom en Japón, que después pasa a llamarse Nintendo Entertainment System, que es el NES. Cuando se lanza en el resto del mundo, entre los títulos disponibles que se lanzaron fueron espectaculares porque nació Metroid, Excite Bike, Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Punch-Out! Aparecen Mario y su hermano Luigi, se hacen tan famosos como el NES. Yo creería que Mario y Luigi son las figuras principales. Uno distingue a Nintendo es por Mario y por Luigi. Y el juego para NES Super Mario Bros. Se vuelve un éxito en todo el mundo. Hoy en día inclusive mucha gente juega todavía Mario. Nos gusta jugar Super Mario porque es muy buen juego. Dicen que los estudios que han hecho dicen que los niños, mejor dicho, están tan familiarizados con Mario como Mickey Mouse y Bugs Bunny. A Mario Bros. Lo reconocen en todo el mundo igual que a Mickey, igual que a Bugs. La Nintendo Entertainment System, ella inició como Famicom en Japón y fue realmente la Nintendo Entertainment System de Occidente, de América, que desafió a los expertos y se vendió por millones. Los jugadores se apresuraron en ver y jugar clásicos tremendos como Mario, Legend of Zelda y Excite Bike, juegos que estaban muy por encima de los juegos para otras consolas domésticas. La consola que arrasó en el mundo goza de un catálogo de juegos que demuestra que Nintendo todavía marca la diferencia 20 años después. El repertorio de más de 500 juegos para la NES se descubrió con el juego original de Legend of Zelda, el Super Mario Bros. Y básicamente Mario Bros. Es el que manda. El mando es característico porque tenía una sencillez y exponía un panel de control en forma de cruz, que esa cruz fue la que se estandarizó en todas partes básicamente. En todos los controles de Nintendo existe la cruz para controlar los diferentes juegos. Tiene dos botones para el dedo pulgar y dos botones Start y Select idénticos. Diferente al Famicom, el Famicom tenía 4 botones y 2 eran turbos y 2 eran normales. El diseño básico del mando del NES se convierte en el estándar del sector y todavía vemos la influencia en el sector de los videojuegos. La NES era una CPU de 8 bits de 1.66 MHz. Tenía una memoria de 2 KB de RAM, video RAM de 2 KB. El display era 256 x 240 píxeles de resolución máxima, 52 colores, 8 x 16 píxeles de tamaño máximo de sprites y 64 sprites en pantalla. El tamaño era de 255 mm por 85 mm por 202 mm. Bueno, en 1990 Japón se mete en el mercado de los 16 bytes, lanzando en el otoño el Super Famicom, mientras la consola Game Boy se lanza en Europa y se establece una base inmensa a escala mundial para la consola portátil de Nintendo. Bueno, la Game Boy, que era la consola, es la consola, se puede decir, de bolsillo de toda la vida. Encierra una gran potencia en su sistema tan pequeño, revolucionó el mundo de los juegos cuando se lanzó en el Japón, ¿verdad? En este año de 1989. Esta consola de bolsillo ha vendido más de 100 millones de unidades y ha dado a los jugadores de todo el mundo la libertad de jugar a sus juegos preferidos, incluidos el Tetris, Super Nintendo, Super Mario y Pokémon. Eso es muy bueno que estén. Todos los personajes de Nintendo están metidos en esta consola de Game Boy, que primero era el display era en blanco y negro. Entonces, muy bueno. Tiene ahorita más de 450 juegos y tiene juegos de tiros, plataformas, puzzles, deporte, lucha, mejor dicho, todo lo que quiera de Game Boy.
A principios de los 90 la consola Game Boy está disponible solo en la carcasa gris y blanca, y ya después de eso empezó a salir cualquier cantidad de colores. Pasaron a reducir luego después las dimensiones de la Game Boy, y así apareció la Game Boy Pocket. Entonces, excelente la Game Boy. Entre las especificaciones, pues la CPU bajaba 8 bits, personalizada de velocidad del reloj 2.2 MHz, una memoria de 64 KB de RAM estática, pantalla LCD matriz puntos tipo SN, tenía unas dimensiones de 90 milímetros por 148 por 32 milímetros. El peso con las pilas aproximado eran 300 gramos, fácil de llevar en el bolsillo. Tenía una alimentación de 4 pilas AA para el Game Boy y 2 pilas AAA para la Game Boy Pocket. La duración de las pilas, pues unas duraban aproximadamente 15 horas con la Game Boy, para la Pocket 10 horas, y tenía un sonido estéreo de 4 canales, salida de altavoz de 10 megawatts, auriculares de 2 megawatts. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Excelente, ¿cierto? No, impresionante la historia de Nintendo, una de las marcas que en verdad ha sido parte de nuestra vida. Nintendo ha sido parte de todos y ha sido la que le abrió el camino después de Atari a los videojuegos caseros. Entonces, si les gustó el video, no olviden darle like, darle click a la campanita y suscribirse para que así reciban todos mis videos, porque estamos aquí donde hablamos de videojuegos, de viajes, deportes extremos y exploración.